Chamanismo y religiones tribales. La espiritualidad en las culturas tribales ha sido, desde tiempos inmemoriales, una forma integral de entender el mundo, la naturaleza y el lugar del ser humano en él. A diferencia de las religiones monoteístas más modernas, las creencias tribales y espirituales han estado profundamente arraigadas en la interacción directa con el entorno natural, los espíritus y los antepasados. Dentro de estas creencias, el chamán ha sido una figura central, actuando como el intermediario entre el mundo terrenal y el espiritual. Este rol no solo conectaba a las comunidades con las fuerzas invisibles, sino que también encarnaba formas únicas de interpretar la espiritualidad, el género y la sexualidad, que en muchos casos desafiaban las normas convencionales de las sociedades modernas. La figura del chamán. El chamán, presente en diversas culturas a lo largo de África, América y Asia, es una figura espiritual esencial, cuyo principal papel es mediar entre el mundo visible y el invisible. A través de rituales, danzas, trances y el uso de plantas sagradas, el chamán accedía a reinos espirituales para buscar curación, consejo y sabiduría en nombre de su comunidad. Este vínculo directo con los espíritus y los dioses lo convertía en un protector y guía esencial para las tribus. El chamán no solo se encargaba de la curación física y espiritual, sino que también desempeñaba un papel central en los rituales de caza, la previsión de cosechas y en la protección contra fuerzas malignas o desastres naturales. Al canalizar las energías del mundo espiritual, los chamanes se percibían como los únicos capaces de navegar entre las complejidades de ambos mundos, lo que les otorgaba un estatus sagrado. África, América y Asia. Las creencias espirituales en África, América y Asia son tan variadas como las culturas que las habitan. Sin embargo, hay ciertos elementos comunes que unen estas tradiciones. En muchas culturas tribales, la creencia en los espíritus de la naturaleza, los animales y los antepasados es fundamental. Los espíritus de la naturaleza, como los árboles, las montañas o los ríos, eran vistos como entidades divinas con poder propio, capaces de influir en la vida de las personas y requerir respeto y veneración. En África, muchas culturas tienen religiones basadas en el animismo, donde los antepasados fallecidos continúan desempeñando un papel activo en la vida de los vivos. Los antepasados son honrados mediante rituales que aseguraban su protección y guía. En América, particularmente entre los pueblos indígenas, los espíritus animales eran vistos como protectores o guías espirituales, y los rituales de caza estaban diseñados para honrar a los animales y agradecerles por el sacrificio de sus vidas. En Asia, el chamanismo y las religiones animistas también desempeñaron un papel central, especialmente en áreas como Siberia y Mongolia, donde los chamanes eran vistos como maestros de las fuerzas naturales y espirituales. Estas sociedades consideraban al chamán como alguien con habilidades excepcionales para acceder a otros planos de la realidad y, por tanto, como un puente entre los humanos y los espíritus. Los espíritus de los antepasados. El papel de los espíritus de la naturaleza, los animales y los antepasados en las religiones tribales no se limitaba a la adoración o el respeto pasivo. Estos espíritus eran vistos como fuerzas poderosas que influían directamente en el bienestar de las comunidades. Los espíritus de los ríos, las montañas y los bosques, por ejemplo, eran honrados a través de rituales que aseguraban el equilibrio entre los humanos y su entorno natural. Los animales, en particular, ocupaban un lugar destacado en las creencias espirituales tribales. No solo se los veía como presas, sino como seres sagrados dotados de poderes especiales. En muchas culturas, los animales totémicos actuaban como guardianes espirituales para los individuos o clanes. Estos tótems representaban las cualidades del animal que el chamán o la persona buscaba integrar en su vida, como la sabiduría del búho, la fuerza del oso o la astucia del lobo. Los antepasados, por otro lado, eran considerados guías espirituales que, a través de ofrendas y rituales, las sociedades buscaban asegurar que los antepasados mantuvieran una presencia positiva en la vida de los vivos. En algunas culturas, se creía que los antepasados podían reencarnar, tomando parte activa en la vida cotidiana en tiempos de crisis o cambios significativos. Género y la sexualidad en las civilizaciones antiguas. Uno de los aspectos más fascinantes del chamanismo y las creencias tribales es la forma en que muchas de estas culturas interpretaban el género y la sexualidad. Hoy sabemos que a menudo,
Los chamanes no estaban sujetos a las normas estrictas de género que dominaban en otras áreas de la sociedad. En muchas culturas los chamanes eran individuos que habitaban un espacio liminal en términos de género y sexualidad, y a menudo se les permitía romper con las normas binarias. En diversas culturas indígenas de América del Norte, por ejemplo, los dos espíritus, personas que encarnaban tanto el género masculino como el femenino, eran respetados como figuras sagradas, y en muchos casos, se les otorgaba roles espirituales especiales. Estos individuos eran considerados poseedores de una mayor sabiduría y acceso a los reinos espirituales, precisamente por su ambigüedad de género, ya que eran figura que podía adoptar roles tanto masculinos como femeninos, desafiando las construcciones rígidas de género. En algunas sociedades asiáticas, los chamanes andróginos o de género fluido eran vistos como personas con una conexión especial con los dioses, precisamente porque no se limitaban a las expectativas sociales sobre la identidad de género. Muchas culturas tribales asumían que los roles de género y sexualidad no se veían como categorías fijas, sino como aspectos fluidos que podían cambiar según las circunstancias o necesidades espirituales. Los chamanes, por ejemplo, a menudo desafiaban las normas de género, actuando como intermediarios entre el mundo de los hombres y las mujeres, lo humano y lo divino. En este contexto, estas figuras no solo eran aceptadas, sino que a menudo se les confería un estatus especial. Por esa razón, en los mitos, aparecen figuras que eran vistas como entidades divinas con el poder de cambiar de género o tener relaciones con múltiples géneros. Estas personas, como los dos espíritus mencionados anteriormente, ocupaban roles importantes en la sociedad no solo por su identidad de género o sexualidad, sino por la sabiduría que se le atribuía debido a su capacidad para trascender las divisiones tradicionales. La fluidez de género también reflejaba una mayor aceptación de los roles sociales no convencionales. Por ejemplo, los chamanes que habitaban estos espacios representaban una conexión con lo divino que era inaccesible para aquellos que vivían dentro de las restricciones de las normas de género tradicionales. Por esto, los chamanes eran vistos como figuras transformadoras, capaces de curar, guiar y proteger a la comunidad de manera única.